Hola, soy Juan Guillén y soy investigador del Instituto de Ecología Litoral. Quiero daros la bienvenida a este curso sobre conservación de hábitats y especies prioritarios de la Red Natura 2000 en la región levantino-balear y en el marco de actuaciones de defensa de la costa. Comenzamos con un primer tema enfocado a los hábitats y especies prioritarias y la Red Natura 2000. De nuevo, gracias por vuestra asistencia. Como conceptos generales tenemos el funcionamiento del ecosistema. Tenemos que saber que los ecosistemas se rigen por el principio de la sucesión ecológica. Esto significa que los ecosistemas nunca van a estar exactamente igual. En ellos se están produciendo toda una serie de procesos ecológicos que van a hacer variaciones en cuanto a composición de especies, en cuanto a abundancias de especies y de sus relaciones. La sucesión ecológica normalmente definimos que se puede producir en dos direcciones, hacia una regresión o hacia una maduración. Hacia una regresión es como si ese ecosistema estuviese perdiendo piezas y predominarían más las abundancias de ciertas especies, que habría, como decirlo de alguna manera, habría más de menos, ¿no? Y hacia una maduración el ecosistema va enriqueciéndose, va aumentando su diversidad y tendríamos una, por decirlo con esta expresión, menos de más especies. Otra característica de los ecosistemas son las fluctuaciones. Son alteraciones que se producen bien de forma temporal, de forma climatológica o por determinadas poblaciones. En el Mediterráneo una de estas fluctuaciones es muy importante y es la que llamamos la mezcla invernal o vertical, que produce la fertilización del Mediterráneo y marca, por decirlo de alguna manera, digamos que marca el ciclo anual que se produce en el Mediterráneo. En el siguiente gráfico lo representamos. En el grupo de casillas de la izquierda tenemos la situación del verano, en el que hay una termoclina, que es decir, que baja la temperatura hasta por debajo de los 20 grados, y luego prácticamente esa gráfica nos muestra que hay una homogeneidad, ya no baja más. El agua que está calentada, que tiene una temperatura por encima de 20, cercana a los 30 grados, es un agua caliente y es un agua en la que llega mucho la luz y el fitoplancton ha devorado, ha asimilado los nutrientes que hay. Por lo tanto, son aguas pobres porque apenas tienen nutrientes y por contra tiene una gran transparencia que permite, aparte de tener visibilidad y unos fondos atractivos para los buceadores, nos permite tener una vegetación a una profundidad elevada. Por contra, el agua fría que está atrapada no se puede mezclar por esa barrera que denominamos termoclina. Es un agua rica en nutrientes porque está en profundidad, el fitoplancton no puede acceder a ella, y pobre en oxígeno. Al llegar el otoño, estas masas de agua superficiales se van enfriando y poco a poco se van hundiendo al aumentar su densidad. En su caída provocan el ascenso del agua profunda, rica en nutrientes, y se va mezclando, se va fertilizando. En invierno tenemos una columna más o menos homogeneizada de temperatura, el agua está mezclada, no existen barreras y el fitoplancton asimila esta cantidad de nutrientes. Tenemos un agua, digamos, rica en nutrientes. En invierno, salvo excepciones, suelen ser aguas menos transparentes que en verano. Y para cerrar el ciclo estacional, en primavera
comienza a calentarse de nuevo ese agua superficial y comienza a producirse esa estratificación térmica. Poco a poco se irá asimilando los nutrientes y poco a poco iremos ganando en transparencia y hasta que la temperatura haga que se estratifique de nuevo el agua y quede en el fondo ese reservorio de nutrientes. Este, digamos, es el sistema típico que se produce de fertilización en las aguas mediterráneas. Hay otros, como producidos por corrientes, por ascensos de masas de agua al llegar a las costas, pero el mecanismo principal en el Mediterráneo es este. De cara a clasificar los distintos conjuntos de comunidades biológicas, definimos una clasificación por pisos, una clasificación un tanto horizontal, por pisos en función de el grado de humectación o de capacidad que tienen los organismos para asimilar la luz. Por ejemplo, en esta clasificación por pisos definimos el piso supralitoral, que es el sustrato emergido, nunca está sumergido, al que solo llegan las salpicaduras del oleaje. Por debajo de este situaríamos el piso mediolitoral o mesolitoral, en el que llegan embates del oleaje, hay un grado de mayor humectación. Y después tendríamos el piso infralitoral, que es el que está permanentemente sumergido, aunque por efecto de mareas o por efecto de lo que llamamos mareas atmosféricas, por la presión atmosférica, a veces vemos que el agua está más baja por debajo de donde hay algas, por ejemplo, que es el piso claramente infralitoral. Este llega hasta la profundidad que pueden aguantar las praderas de fanerógamas marinas, como la Posidonia oceanica, o las algas fotófilas, y que pueden aguantar porque pueden ser capaces de fotosintetizar. Por debajo de este piso encontraríamos el piso circalitoral, que es desde el límite inferior de esas fanerógamas marinas o algas fotófilas, y que permite el desarrollo de algas astiáfilas. Son un tipo de algas que pueden ser rojas o pardas y que normalmente son más eficientes a la hora de fotosintetizar, de manera que con pocos gradientes lumínicos son capaces de poder realizar la función fotosintética. En el siguiente gráfico mostramos una escala del piso supralitoral a donde llegan esas salpicaduras del oleaje y que es característica la presencia de unos pequeños caracolitos que llamamos litorinas. Después tenemos el medio litoral, el piso medio litoral, en el que llegan los salpicaduras. En este es característica la presencia de las lapas. Por debajo de este tendríamos el piso infralitoral, que es el que está ya permanentemente sumergido, pero que puede quedar, como hemos comentado, a veces emergido por el embate de las olas o por situaciones de presión atmosférica. Como hemos dicho, el piso infralitoral llega hasta donde llegan las praderas de fanerógamas marinas, plantas como la Posidonia, o algas fotófilas. Por debajo de este se desarrolla el piso circalitoral, que abarca desde el final del anterior, del infralitoral, hasta donde pueden vivir las algas rojas o algas pardas, las últimas algas. Por debajo de este ya quedaría el piso batial. Estos pisos, a su vez, van a tener muchas variantes en función del grado con el que influyen los distintos gradientes, como el tipo de sustrato, el oleaje, la iluminación o el desarrollo biológico. El tipo de sustrato nos va a discriminar en función si tenemos sustratos duros de roca, con crecimiento biológico, cantos rodados, sustratos artificiales o bien sustratos blandos, como las gravas, cascajo, arena, fango,
algas calcáreas o detritus vegetales. El oleaje nos determina comunidades que están adaptadas a modos calmos o modos batidos. La iluminación, pues en función del gradiente que llegue, si llega mucha luz, hablamos de comunidades fotófilas, estiáfilas cuando llega poca luz, o en una situación intermedia, lo que llamamos un hemifotófilo. El desarrollo biológico puede hacer que tengamos desarrollos de algas calcáreas, de tubos de poliquetos o moluscos que van creando comunidades específicas, las raíces de las praderas de fanerógamas, especialmente de Posidonia oceanica, o determinados corales. Cada uno de estos, y dentro del piso en el que puede actuar, nos va a hacer todo un abanico de comunidades. Para simplificar, vamos a atender al criterio de hábitats. Según el anexo 1 de la Directiva Hábitats, identifica los tipos de interés comunitario de estos grandes hábitats. Se establece la obligación de mantener o restaurarlos en un estado de conservación favorable según los criterios siguientes: que su área de distribución natural sea estable o se amplíe, que la estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible, y que el estado de conservación de sus especies típicas sea favorable. En la región biogeográfica mediterránea hay 4 tipos de hábitats de interés comunitario. El hábitat 1110 de bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda, el hábitat 1120 de praderas de Posidonia oceanica, el hábitat 1170 de arrecifes y el hábitat 8330 de cuevas sumergidas o semisumergidas. Entrando en el hábitat 1110 de bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, son arenas, comprende la biocenosis de arenas finas bien calibrada o la de altos niveles o incluso arenas fangosas. La característica principal es que se trata de sustratos móviles en los que hay un desarrollo algal escaso, en ocasiones algunas praderas de caulerpa prolífera, y predominan la fauna enterradora, con moluscos, anfípodos, algunos equinodermos. La abundancia es escasa, pero suele haber valores de diversidad altos. Entre las fanerógamas que pueden desarrollarse en el hábitat de arenas está la Cimolocea nodosa, como la imagen de abajo, concretamente lo que hay en primer plano, que son unas plantas marinas que tienen un desarrollo a modo como de estolones, que son unas raíces superficiales que colonizan este tipo de sustrato. El hábitat 1120 de praderas de Posidonia oceanica es, digamos, la etapa climática o de mayor maduración ecológica que tenemos en el piso infralitoral, en el ecosistema mediterráneo. Es de gran importancia porque oxigena, pues, diversifica, tiene una enorme superficie con todas esas hojas que vemos en la imagen, que permiten que se instalen en ella epífitos, muchos organismos que sirven de comida para peces, y a los peces también les sirve como refugio y zona de cría, de aleminaje, por lo que tienen una importancia muy elevada para la pesca. Además, son reservorios de carbono porque lo fijan en sus raíces y contribuyen a fijar los sedimentos, constituyendo auténticos diques naturales. Por eso su importancia es muy elevada y ha sido una de las justificaciones para para declarar espacios de la Red Natura 2000 en función de las praderas de Posidonia que hubiera en cada zona.
Entrando en el hábitat de arrecifes, el 1170, tenemos un conjunto, de cierta manera variopinto, de comunidades y biocenosis. Prácticamente todas las de roca, desde las que tenemos en los acantilados con piso supralitoral, medio litoral, donde vemos ese embate de las olas. Esto ya sería hábitat arrecifes, o incluso aquellas plataformas que, como en esta fotografía vemos esas cornisas que hay alrededor, que están formadas por el desarrollo de unos caracoles sedentarios que van uniendo sus conchas en simbiosis con un alga, que se llaman las formaciones de vermétidos, que son como auténticos formaciones coralinas que van creciendo sobre estos sustratos rocosos. En estas plataformas también podemos ver desarrollos de algas indicadoras de alta calidad de las aguas, porque solo consiguen desarrollarse en aguas muy limpias, como estas formaciones de cistoseira, un tipo de alga parda, característica de zonas muy limpias. Otras biocenosis o comunidades son las de algas fotófilas sobre el sustrato rocoso, en el que aprovechan una intensidad lumínica elevada para crecer. Predominan algas pardas y algas verdes. En otras zonas de sustrato rocoso, también característicos, son las poblaciones de erizos sobre algas calcáreas. Son zonas en las que los erizos están produciendo una predación y prácticamente dejan la roca desnuda. Y por último, en la roca infralitoral encontramos las comunidades de estiáfilo, donde normalmente caras situadas al norte o en extraplomos donde apenas llega la luz solar y hay un predominio de algas rojas y otros organismos filtradores, como puede ser esta gorgonia del género Unicella. Ya en el piso circalitoral encontramos algas calcáreas que son capaces de constituir comunidades porque van desarrollando sustrato, como es el caso de estas comunidades de Mael, en el que predomina Cimatolitum calcáreo, o que llegan a desarrollar como formaciones de mesofilum auténticos bloques, formando lo que se denomina el coralígeno de bloques biológicos. Entrando dentro de las especies, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad establece la garantía de conservación de especies autóctonas y para ello se crea el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, conocido como LESPE, que a su vez incluye las especies que fueron ya citadas en catálogos nacionales de protección y otros convenios internacionales. También tenemos en la misma ley, la 42/2007, el catálogo de especies invasoras que hay que tener en cuenta para evitar en las actuaciones en la costa el hacer determinadas obras que puedan favorecer su dispersión. La Directiva Hábitats define como especies de interés comunitario aquellas especies de flora o fauna que, estando dentro del territorio de la Unión Europea, se encuentren en peligro, excepto aquellas cuyo hábitat natural no sea totalmente el de la Unión Europea, sino que en esta solo esté de forma marginal. O que sean vulnerables, es decir, que su paso a la categoría de especie en peligro se considera probable, o que sean raras, es decir, que sus poblaciones son de pequeño tamaño, y sin estar en peligro ni ser vulnerables podrían llegar a estarlo, o bien que sean endémicas y que requieran una especial atención a causa de la singularidad de su hábitat o de posibles repercusiones que su explotación pudiera tener en su conservación. Con todas estas características tenemos el listado de especies de la Directiva Hábitat, que vamos a dar una serie de ejemplos de especies que podemos encontrar en la región levantina balear. En cuanto a algas, tenemos las que ya hemos comentado de las poblaciones de cistoseira, que pueden darse en plataformas o incluso a mayor profundidad.
El alga calcárea, Lithophyllum bisoides, que va creando cornisas en los acantilados. En cuanto a invertebrados, la estrella Ophidiaster ophidianus o las esponjas candelabro, como Asinella polypoides, ya estas a mayor profundidad. O en moluscos tenemos las pinnas, la pinna nobilis, que en la actualidad está afectada por la epidemia producida por Haplosporidium, que prácticamente ha acabado con casi todas las poblaciones del Mediterráneo, y la pinna rudis, que es una especie muy similar, se diferencia por ese festoneado característico que tiene y tener también un tamaño menor que pinna nobilis, y que paradójicamente, aunque se trata de especies muy similares, no ha sido afectada por la epidemia que ha acabado con la especie de pinna nobilis. Otros invertebrados, como tenemos el dátil de mar, Lithofaga, que es objeto de extracción por parte de furtivos y que destrozan prácticamente todas las paredes de acantilados. O el coral mediterráneo, Cladocoraca espitosa, que es un madreporario que crece de forma globosa y que se ve últimamente amenazado por fenómenos de necrosis debido al incremento de temperaturas en el Mediterráneo. Otros moluscos son los que ya hemos comentado, de los vermétidos, que los veíamos crecer en las plataformas. Esta imagen de la izquierda es unas formaciones submarinas que van tapizando y creando un auténtico arrecife como en miniatura, o el erizo de púas largas, Centrostephanus longispinus. En peces, por destacar el caballito de mar, Hippocampus. Entrando en reptiles, la tortuga boba, careta. Cetáceos, los delfines, el delfín mular, Tursus truncatus, o incluso ballenas que se acercan a la costa, como es este ejemplar de ballena, de rorcual común, de Balaenoptera physalus, o aves marinas como la gaviota de Darwin, característica por su pico rojo, a la izquierda, o el paíño, este pequeño pájaro, Hydrobates pelagicus, que cría en determinados acantilados de la costa. Otras aves como el chorlitejo patinegro, Charadrius alejandrinus, crítico porque poblaciones descienden y además crías en dunas, en espacios inverosímiles, y que las obras deben tener un cuidado especial en su época de nidificación. O el cormorán moñudo como Phalacrocoras aristotelis. Bien, con esto tenemos la Red Natura 2000, entramos en este apartado. La Red Natura 2000, por tanto, es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. En la actualidad, los distintos espacios que forman la Red Natura 2000 se encuentran bajo distintas figuras de protección, como son los LIC, o lugares de importancia comunitaria, las zonas especiales de conservación, que previamente han sido LIC y que adquieren esta categoría una vez que han sido aprobados sus respectivos planes de gestión. Y por último, las CEPA, que son designadas en función de la Directiva Habitats, relativa a la conservación de las aves silvestres. En esta imagen tenemos una especie de síntesis de los distintos espacios que tenemos en la actualidad. En azul los LIC o CEC, en función de si tienen ya aprobadas esas normas de gestión. Las cepas en naranja y en amarillo lo que debe de ser LIC o CEC con cepas. En cuanto a su gestión, la gestión de la Red Natura 2000 viene marcada por la Ley 42/2007, por la que se deben de implantar planes o instrumentos de gestión para garantizar la salvaguarda de aquellos valores naturales por los cuales fueron definidos como Red Natura 2000 y deben realizarse, tomarse toda una serie reglamentarias, administrativas o de contratos.
Por tanto, la Red Natura 2000 debe evitar el deterioro de esos hábitats naturales y de especies que hayan motivado la designación como áreas de la Red Natura 2000. A la hora de evaluar las afecciones, la Ley 42/2007 establece que solo se pueden autorizar aquellas actuaciones que no causen una pérdida de integración ecológica, estableciéndose una serie de criterios y umbrales para determinar la gravedad de las alteraciones previstas. Solo excepcionalmente, en el caso de planes o proyectos que afecten negativamente a la Red Natura 2000, se podrán autorizar con la adopción de medidas compensatorias, que deben ser comunicadas a la Unión Europea. Por otro lado, la Ley 21/2013 de evaluación ambiental incluye también la necesidad de evaluar las posibles repercusiones sobre la Red Natura 2000 que tenga un determinado proyecto. Si hay que o se considera obligatorio adoptar medidas compensatorias, tenemos que tener en cuenta que estas solo pueden ser de carácter excepcional y tras examinar que no existen alternativas técnicamente viables que sean compatibles con la conservación de la Red Natura 2000. Estas deben de ser comunicadas oficialmente a la Unión Europea y el diseño de estas medidas compensatorias debe tener la compensación del daño ocasionado a los hábitats y especies de interés comunitario que se puedan ver afectados y además deben estar operativas antes de que se produzca el daño sobre los mismos. Bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy de hábitats, especies y una introducción a la Red Natura 2000. Muchas gracias por vuestra atención.